La filosofía del disgusto explora la experiencia emocional y estética del asco, examinando sus causas, manifestaciones y significado en la cultura y la sociedad. Se pregunta por qué algunas cosas nos repugnan y cómo este sentimiento influye en nuestras acciones y juicios. La filosofía del disgusto no solo se limita a la psicología, sino que también se interesa por cómo esta emoción se ha representado en el arte, la literatura y la filosofía. Aspectos clave de la filosofía del disgusto. Causas y naturaleza del disgusto. Se investigan las razones por las que se experimenta el disgusto, ya sea por factores biológicos, sociales o culturales. El disgusto como emoción universal. Se analiza si el disgusto es una emoción básica y universalmente compartida, o si es una respuesta aprendida y culturalmente influenciada. El disgusto en el arte y la literatura. Se examina cómo el disgusto se ha utilizado como tema y herramienta en la creación artística, desde la representación de lo grotesco hasta la exploración de la naturaleza humana. El disgusto en la filosofía. Se explora cómo la filosofía ha reflexionado sobre el disgusto, desde la teoría de las emociones hasta la ética y la estética. El disgusto en la ética. Se discute cómo el disgusto puede influir en nuestras decisiones éticas, tanto a nivel individual como social. Ejemplos de filósofos que han reflexionado sobre el disgusto. Immanuel Kant. En su crítica del juicio, Kant plantea que la belleza estética puede incluir elementos que provocan disgusto, siempre que no destruyan la satisfacción estética general. Sigmund Freud. En su obra El malestar en la cultura, Freud analiza cómo el disgusto se relaciona con la represión de deseos y la formación de la personalidad. Charles Baudelaire. El poeta francés Baudelaire exploró el disgusto en su obra, particularmente en el poema Une charogne, donde se presenta un cadáver como un objeto de contemplación y belleza. Caroline Korsmeyer. En su libro Savoring Disgust, Korsmeyer argumenta que existe una repugnancia estética que es una forma válida de apreciación artística, dice una publicación de Cambridge University Press y Assessment. La filosofía del disgusto es una disciplina interdisciplinaria que busca comprender la naturaleza, la función y el significado de esta poderosa emoción. Explorar el disgusto nos permite reflexionar sobre nuestra propia experiencia emocional, sobre nuestra relación con el mundo y sobre la naturaleza de la belleza y la fealdad. La filosofía del disgusto es una corriente o enfoque dentro del pensamiento filosófico que reflexiona sobre las emociones negativas, especialmente el asco, la repulsión, la incomodidad o el rechazo, como elementos fundamentales para comprender lo humano, la cultura, la moral y la estética. No es una escuela formal unificada, pero ha sido desarrollada por varios filósofos contemporáneos que analizan cómo el disgusto opera no solo en términos biológicos, sino también sociales, éticos y políticos. ¿De qué trata esta filosofía? Disgusto como frontera del yo. El disgusto marca los límites entre lo que aceptamos como parte de nosotros y lo que rechazamos. Por ejemplo, el vómito o la putrefacción nos repugnan porque nos recuerdan la fragilidad del cuerpo, lo animal, lo mortal. Herramienta moral y social. Muchas veces el disgusto se usa para justificar exclusiones o discriminaciones. Filósofos como Martha Nussbaum argumentan que usar el asco para condenar a ciertos grupos, por ejemplo, personas LGBT o extranjeros, es moralmente problemático. Crítica estética y cultural. También se explora cómo el arte, la literatura y el cine utilizan el asco o la incomodidad para provocar reflexión o romper normas sociales. Pensadores como Julia Kristeva han hablado del abyecto, algo que produce rechazo pero también atracción. Reflexión sobre el ser y la existencia. Autores existencialistas como Sartre también tocaron el disgusto, náusea, como símbolo de la conciencia del absurdo o lo sinsentido del mundo. La filosofía del disgusto trata sobre cómo esta emoción revela aspectos profundos de la condición humana. El cuerpo, la moral, la identidad, la exclusión y el arte. Nos confronta con lo que no queremos ver de nosotros mismos y del mundo. La filosofía del disgusto no fue creada por una sola persona como una escuela definida, pero varios filósofos la han desarrollado desde diferentes ángulos. ¿Quién la creó? No hay un único creador, pero los pensadores más influyentes en este tema son: Martha Nussbaum. Critica el uso del disgusto como justificación moral o legal. Julia Kristeva. Desarrolló el concepto de lo abyecto, relacionado con el asco que sentimos ante lo que amenaza nuestra identidad. Jean-Paul Sartre. En La náusea, describe el disgusto como reacción al absurdo de la existencia. Sigmund Freud y Georges Bataille. Desde el psicoanálisis y la transgresión sexual y estética. ¿Por qué la crearon? La filosofía del disgusto surge como una forma de entender cómo el ser humano reacciona ante lo que considera impuro, peligroso o inmoral. Cuestionar las normas sociales. ¿Por qué nos da asco algo, y si ese asco es justificado o aprendido?
Analizar la política, el arte y la moral desde una emoción negativa, que a menudo se ignora en favor de la belleza o la razón. ¿Cómo la crearon? La fueron desarrollando mediante libros filosóficos, La náusea de Sartre, El poder del asco de Nussbaum. Psicoanálisis y teoría literaria, Kristeva analiza lo abyecto en el arte y el lenguaje. Estudios éticos y políticos, Nussbaum muestra cómo el asco puede ser peligroso cuando se usa para excluir a personas. ¿Es buena o mala? No es ni buena ni mala. Es una herramienta para pensar críticamente. Buena, si nos ayuda a entender prejuicios, superar tabúes o crear arte que nos hace reflexionar. Mala, si se usa para justificar odio, discriminación o violencia, como cuando se asocia el asco con ciertos grupos humanos. ¿Por qué es importante? Porque el disgusto revela cómo definimos lo humano vs lo animal, cómo nacen los prejuicios, qué normas rigen el cuerpo, el deseo, la identidad y la sociedad, cómo funciona la filosofía del disgusto, por qué funciona así, si sirve para el ser humano y para qué sirve. ¿Cómo funciona la filosofía del disgusto? La filosofía del disgusto funciona como una reflexión crítica sobre cómo usamos el asco o la repulsión para construir ideas sobre lo que es aceptable o inaceptable, moralmente, socialmente o corporalmente. Lo que nos define como humanos y lo que queremos rechazar, animal, muerte, suciedad, deseo. Lo que excluimos o discriminamos. Se analizan casos donde el disgusto aparece. Arte, leyes, relaciones humanas, cultura, política, sexualidad, etc. ¿Por qué funciona así? Porque el disgusto es una emoción básica y poderosa, que actúa como defensa biológica. Nos protege de enfermedades, rechazamos lo podrido, por ejemplo. Psicológica. Nos separa de lo que amenaza nuestra identidad o autoestima. Cultural y social. Aprendemos a sentir asco por ciertas cosas según la sociedad, por ejemplo, hay culturas donde comer insectos da asco y en otras no. La filosofía analiza cómo esta emoción influye en nuestras decisiones, muchas veces sin que lo notemos. ¿Sirve para el ser humano? Sí, sirve, pero con matices. Sirve como defensa natural, como ya se dijo. Sirve para entendernos mejor, saber por qué sentimos lo que sentimos. Sirve para cuestionar prejuicios. ¿Realmente algo es malo o solo nos da asco porque así nos educaron? ¿Para qué sirve? Autoconocimiento. Entender de dónde vienen nuestras reacciones. Crítica social. Revelar cómo el asco se usa para marginar o excluir. Arte y estética. Mostrar lo prohibido o lo oculto para provocar reflexión. Ética y derechos humanos. Prevenir que el asco justifique odio o injusticias. Si alguien dice, me dan asco los homosexuales, la filosofía del disgusto no solo condena eso como ofensivo, sino que analiza por qué alguien asocia una orientación sexual con algo repugnante, y qué dice eso de la sociedad que lo formó. ¿Qué ha hecho la filosofía del disgusto? La filosofía del disgusto ha logrado varias cosas importantes. Revelar prejuicios ocultos. Ha mostrado cómo usamos el asco para justificar el rechazo a otros, por su raza, género, sexualidad, religión, etc. Criticar normas sociales. Ha cuestionado por qué ciertas cosas son repugnantes para una cultura pero no para otra. Enriquecer el arte y la literatura. Ha inspirado obras que enfrentan lo desagradable para provocar reflexión, cine de terror, arte grotesco, literatura existencialista. Ayudar en la ética y la ley. Por ejemplo, Martha Nussbaum ha argumentado que el asco no debe usarse como base para leyes morales, porque es una emoción irracional y manipulable. ¿Cómo podemos controlar la filosofía del disgusto? En realidad, no se controla la filosofía del disgusto, sino la emoción del disgusto y cómo la usamos. Aquí van algunas formas. Autoobservación. Darnos cuenta de cuando sentimos asco y por qué. Preguntarnos, ¿es biológico, cultural o aprendido? Educación crítica. Aprender que el asco muchas veces está construido socialmente, y no siempre tiene una base racional. Empatía y reflexión. Evitar juzgar o rechazar personas por lo que nos parece extraño o repulsivo. El asco no es una razón para discriminar. Uso consciente en el arte o el pensamiento. Se puede usar el disgusto de manera intencional para provocar reflexión, no rechazo. ¿Qué ha hecho? Ha revelado cómo usamos el asco para definir el bien, el mal, y lo humano. ¿Cómo se controla? Cuestionando nuestras reacciones, educándonos y pensando antes de rechazar algo solo porque nos da asco.